en un rincón apartado de la ciudad, donde las calles estrechas y polvorientas se entrelazan y las casas pequeñas y deterioradas se amontonan unas sobre otras como sombras difusas de una vida empobrecida, Laura y su madre vivían en una humilde casa de paja, construida apresuradamente con materiales simples. Este es el barrio más pobre de la ciudad, donde los trabajadores luchan día a día para ganarse la vida, a veces apenas consiguiendo lo suficiente para comer. Sin embargo, a pesar de la pobreza, los corazones de las personas de este lugar siempre están llenos de amor y solidaridad, ayudándose mutuamente en los momentos de dificultad. Con solo 13 años, Laura ya llevaba una parte importante de la responsabilidad en esta familia empobrecida. Su madre, Carmen, era vendedora de verduras en el mercado, mientras que Laura acompañaba a su madre a recoger basura para ganar algo de dinero extra y mejorar en algo su vida. Vivían con lo que otros ya no necesitaban, con los desechos de una sociedad que había dejado atrás algunas vidas. Todos los días, Laura trabajaba sin descanso desde el amanecer hasta bien entrada la noche, recorriendo callejones y montones de basura, buscando materiales reciclables y objetos valiosos para vender. Aunque estaba muy cansada, Laura siempre se mostraba alegre y nunca se quejaba de las dificultades que enfrentaba. Laura no tenía amigos como los demás niños, ni salidas ni horas de clases interesantes. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, siempre ardía una fuerte esperanza de que algún día la vida de ella y su familia cambiaría. A pesar de la pobreza, Laura nunca se quejaba. Sabía que la vida no era fácil y ya se había acostumbrado a las dificultades que su familia debía afrontar. Pero su corazón seguía siendo puro, no se agotaba ante los desafíos, y mantenía la fe en la bondad de las personas. Un día común, como cualquier otro, Laura y su madre comenzaron su trabajo de recolectar basura. Aunque aún estaba oscuro, con la luz del amanecer débil, el aire ya comenzaba a volverse cálido, anunciando un día de verano caluroso. Laura se colgó una cesta vieja del hombro y tomó una bolsa rota, preparándose para recorrer el callejón familiar cerca del basurero en busca de objetos que pudieran vender. El basurero estaba en las afueras de la ciudad, donde se acumulaban enormes montones de basura tras varios días. Había todo tipo de objetos desechados, plásticos, metales, papeles, y hasta electrónicos rotos. Laura y su madre ya estaban muy acostumbradas a esta zona. No solo buscaban en la basura para recolectar objetos reciclables, sino que también esperaban encontrar artículos de valor que pudieran vender. Este trabajo no era fácil, debían soportar el mal olor, el polvo, y a veces enfrentarse a peligros inesperados. De repente, mientras Laura se agachaba a recoger un trozo de papel, sus ojos se encontraron con un objeto extraño, oculto entre la basura. Ella entrecerró los ojos para observar mejor y se sobresaltó al darse cuenta de que era una vieja cesta de mimbre, enterrada entre los desechos. Dentro de la cesta, algo se movía suavemente, como si hubiera algo dentro. Laura se acercó, llena de ansiedad y curiosidad. Se dijo a sí misma que probablemente se trataba de algún animal abandonado. Sin embargo, cuando abrió la cesta, su corazón se hundió. Dentro de la cesta había 2 bebés recién nacidos, de apenas 2 meses de edad. Estaban acostados en silencio, sin llorar, solo quedaban las huellas de lágrimas en sus frágiles rostros. Laura quedó paralizada, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser esto posible? Como 2 bebés recién nacidos habían sido abandonados en medio de un basurero, rodeados por el olor nauseabundo y montones de basura polvorienta. La niña miró a su alrededor, pero no vio a nadie, no escuchó ningún llamado, solo un silencio inquietante. Aunque un miedo vago la envolvía, Laura sabía que no podía dejar atrás a esos pobres bebés. Su corazón se llenó de compasión. Sin pensarlo mucho, los levantó rápidamente, abrazándolos con fuerza. Sintió el calor de sus cuerpos frágiles, aunque sus ojos seguían cerrados, sin señales de vida. No los voy a dejar, no les pasará nada, susurró Laura con voz decidida. Aunque sabía que no tenía los recursos para cuidar de 2 recién nacidos, su corazón no podía hacer caso omiso de esa situación. Laura llamó rápidamente a su madre.
Cuando Carmen vio a los bebés en brazos de Laura, se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mirando a los pequeños con una compasión inmensa. Sabía que su familia ya pasaba por dificultades, pero en lo más profundo de su ser, no podía abandonar a esos niños. Se sentó, acarició suavemente a los bebés, tratando de mantener la calma y buscar una solución. ¿Estás segura, Laura? Tenemos muy poco dinero, tenemos que preocuparnos de nosotras primero. Criar a 2 bebés, ¿va a ser muy difícil?, preguntó Carmen con preocupación. Laura bajó la cabeza, pero en su interior estaba completamente decidida. Levantó la mirada, sus ojos brillaban con determinación. No puedo dejarlos ahí, mamá, no puedo, respondió Laura con voz firme. Carmen miró a los ojos decididos de su hija y suspiró, luego sonrió. Sabía que Laura estaba acostumbrada al sacrificio, que había aprendido a enfrentar las dificultades de la vida. No podía detener la bondad de su hija, y finalmente asintió, aceptando cuidar a los 2 niños junto a ella. Los primeros días cuidando a los bebés fueron muy difíciles. Laura nunca había cuidado a recién nacidos, solo tenía experiencia en cuidar de sí misma. Sin embargo, con la ayuda de su madre, aprendió a cambiar pañales, preparar leche y acunar a los bebés para que se durmieran. Diego y Carlos, los gemelos, crecieron rápidamente bajo el amoroso cuidado de Laura, una hermana llena de cariño y una madre llena de sacrificio. Aunque la vida seguía siendo difícil, en esa pequeña casa nunca faltaban risas y palabras de aliento. Laura amaba a Diego y Carlos como si fueran sus propios hijos. Después de decidir adoptarlos, la vida de la niña y su madre se hizo aún más difícil. La familia ya vivía con pocas cosas, y ahora tenían que compartir aún menos recursos para alimentar a 3 bocas cada día. Laura y su madre continuaron con su trabajo de recoger basura para sobrevivir, pero cada vez que veían a los gemelos sonreír inocentemente en sus brazos, todo el cansancio parecía desvanecerse. Sin embargo, cuidar a los recién nacidos no era tarea fácil. Durante las noches en vela, Laura luchaba por darles de comer, cambiarles los pañales y calmarlos para que no lloraran. Cada vez que Diego y Carlos se despertaban llorando desconsolados, Laura se apresuraba a abrazarlos y calmarlos. Estoy muy cansada, pero deben dormir tranquilos, susurraba Laura, acariciando suavemente a los bebés en su cálido abrazo. Carmen tampoco estaba mejor. Aunque amaba profundamente a su hija y a sus nietos, también se sentía impotente en muchas ocasiones al cuidar a los pequeños. Pasaba noches cambiando pañales y preparando leche, pero siempre trataba de no quejarse. Sabía que en esta vida difícil, el amor era lo único que podía dar esperanza y fuerza para seguir adelante. El trabajo de recoger basura seguía siendo la principal fuente de ingresos para la familia, aunque las condiciones se volvían cada vez más difíciles. Laura y su madre, Carmen, continuaban recorriendo callejones y vertederos en busca de objetos que pudieran reciclar o vender. Aunque el trabajo era arduo y no había tiempo para descansar, la salud de Laura comenzaba a deteriorarse. Sin embargo, cada vez que veía la sonrisa inocente de Diego y Carlos, su corazón se calentaba, dándole fuerzas para seguir adelante en esos días difíciles. Laura había aprendido a cuidar de los 2 bebés. Sabía cómo alimentarlos, cambiarles los pañales y consolarlos cuando lloraban. Laura trataba a Diego y Carlos como si fueran sus propios hijos, sin dudar ni arrepentirse. Diego y Carlos crecieron bajo el amor incondicional de Laura y Carmen. Ambos eran muy saludables e inteligentes. Carlos, el mayor de los 2, siempre estaba travieso y disfrutaba explorando todo lo que le rodeaba, mientras que Diego, aunque más callado, siempre era obediente y ayudaba a los demás. Aunque Laura y Carmen habían hecho todo lo posible, la vida seguía poniéndoles a prueba. El dinero se agotaba cada vez más, mientras que las necesidades de cuidar a los 2 niños seguían creciendo. A pesar de sus esfuerzos, Laura sabía que las cosas serían cada vez más difíciles conforme los niños crecieran. Una mañana, mientras Laura estaba trabajando, Carmen se enfermó y tuvo que quedarse en casa. Laura se preocupó al no saber qué hacer,
ya que ambos niños estaban en una edad que requería cuidados especiales. Mientras Carmen permanecía en la cama, Laura tuvo que esforzarse aún más para ocuparse de todo. Continuó trabajando recolectando basura, pero siempre buscaba cosas que pudieran ayudar a la familia a subsistir. Diego y Carlos seguían creciendo, y alimentarles se hacía cada vez más complicado. Una tarde, cuando Laura y Carmen estaban sentadas en el pequeño patio, los niños jugaban con sus juguetes sencillos. Carmen habló repentinamente. Laura, creo que será muy difícil seguir así. Si seguimos de esta manera, no tendremos suficiente dinero para alimentar a los niños. Creo que deberíamos buscar ayuda en la comunidad o encontrar trabajos mejores. Laura se quedó en silencio, sin decir nada. Sabía que su madre tenía razón, aunque no quería enfrentarse a esta realidad. No quería pensar en cambiar su modo de vida, pero la situación la obligaba a reflexionar. Durante los días anteriores, había intentado de todas las formas conseguir más ingresos, pero todos sus esfuerzos no eran suficientes para mejorar la situación. Esa noche, cuando Diego y Carlos ya dormían profundamente, Laura se sentó sola junto a la ventana, mirando las luces parpadeantes de las casas vecinas. Suspiró, con la mente llena de pensamientos confusos. ¿Podría seguir cuidando a los niños? ¿Sería capaz de mantenerlos en este mundo tan cruel? Estas preguntas resonaban en su mente, dejándola sin aliento. Laura no quería pensar en separarse de Diego y Carlos, pero en las circunstancias actuales, ¿qué más podría hacer? A pesar de que la vida se volvía cada vez más difícil, Laura nunca consideró abandonar a Diego y Carlos. Su corazón siempre les brindó todo su amor, porque ellos eran una parte fundamental de su vida. Cada vez que Carlos sonreía, con sus ojos brillando de alegría, Laura sentía una felicidad infinita. Aunque a veces estaba muy cansada, cada risa de Diego y Carlos la hacía olvidar todas sus preocupaciones. Sabía que, aunque la vida fuera difícil, el amor y el sacrificio eran lo único que realmente podía ayudarlos a superar cualquier desafío. La historia se volvió aún más tensa y sorprendente cuando Laura tuvo que enfrentar la verdad sobre el origen de Diego y Carlos. Javier, el hombre que decía ser el padre de los niños, seguía narrando con voz llena de dolor los largos años que él y su esposa habían soportado al perder a sus hijos. Laura, por dentro, estaba llena de miedo e incertidumbre, ya que, a pesar de todo, ella había criado a los niños como si fueran propios. Ahora, se enfrentaba a la posibilidad de tener que entregarlos a extraños que no conocía. Javier no presionó a Laura para tomar una decisión inmediata, pero sus palabras hicieron que un sentimiento indescriptible invadiera su corazón. Laura miró a los ojos sinceros de Javier y luego a Carmen, su esposa, quien permanecía en silencio a su lado. El silencio de Carmen hacía que la atmósfera se volviera aún más tensa. Laura sintió como si todo lo que había hecho por Diego y Carlos de repente estuviera amenazado por una fuerza fuera de su control. Finalmente, Carmen habló, y sus palabras fueron un golpe fuerte para Laura. Se sintió aún más confundida cuando Carmen reveló que Diego y Carlos no eran realmente sus hijos biológicos, aunque figuraban como tales en los papeles. En realidad, no eran los niños que habían criado desde pequeños. La razón de esto era que, después de perder a sus propios hijos, estos habían sido secuestrados y luego entregados a una familia pobre. Laura no podía creer lo que acababa de escuchar, un sentimiento de aturdimiento invadió su mente. Carmen continuó relatando el dolor de la familia al perder a los dos gemelos, y cómo desde entonces no habían dejado de buscar. Cuando supieron que sus hijos podrían haber sido criados por otra familia, Carmen se sintió completamente impotente. Javier y su esposa no podían aceptar que sus hijos vivieran en la pobreza para siempre. Las palabras de Carmen sumieron a Laura en una pesadilla, no sabiendo qué hacer a continuación. Sentía como si todo lo que había construido y amado hasta ahora estuviera amenazado, su corazón se apretaba por la confusión y el miedo. Laura experimentaba una lucha interna. Cada lágrima que caía parecía ser una difícil elección, una decisión de la que no podía retroceder.
Había amado a Diego y Carlos como si fueran sus propios hijos, había dedicado todo su amor y esfuerzo en cuidarlos durante todos estos años. Los días difíciles, las noches sin dormir, los llantos de los niños en su hogar humilde los habían convertido en una parte indispensable de su vida. Aunque Javier y Carmen fueran los padres biológicos de los niños, Laura entendía que no todos podían amarlos y cuidarlos como lo había hecho ella. No podía aceptar que Diego y Carlos volvieran a un mundo extraño, donde los niños debían sufrir carencias que ella había intentado superar junto con Carmen. Aunque la verdad sobre el origen de los niños era complicada y dolorosa, Laura no podía renunciar fácilmente a los niños a quienes había dado todo su amor. Laura respiró hondo, y su mirada se llenó de determinación. No puedo dejarlos ir. Aunque sé que ustedes quieren lo mejor para ellos, también creo que el amor y el cuidado que les hemos dado los ayudará a convertirse en niños felices. Ellos ya son una parte esencial de mi vida. No puedo abandonarlos, afirmó, su voz suave pero firme. Javier y Carmen miraron a Laura con una profunda comprensión. Sabían que su decisión no era una traición, sino un sacrificio y un amor incondicional hacia los niños. Aunque les doliera, Javier y Carmen comprendieron que no podían forzar a Laura. Finalmente, aceptaron su elección, entendiendo que el amor de Laura por Diego y Carlos era algo insustituible. Ese día, en aquella pequeña casa, entre el silencio y una tristeza que no se podía expresar con palabras, Laura mantuvo a Diego y Carlos a su lado. Sabía que su decisión era la correcta, aunque difícil, pero por el amor y la felicidad de los niños, nunca los abandonaría. La historia de Laura es una prueba profunda del poder del amor y el sacrificio. A pesar de las dificultades de la vida, Laura eligió quedarse con Diego y Carlos, no porque no supiera lo que implicaba, sino porque entendía que el amor sincero, el cuidado y la conexión son lo que nada puede reemplazar. Aunque no tuviera suficiente material o condiciones para una vida mejor, el amor que les daba a los niños era la mayor fuerza que los ayudaba a superar todas las adversidades. Laura se dio cuenta de que, en su camino como madre, no siempre podría proteger a los niños de todas las dificultades, pero sí podía ofrecerles un entorno lleno de amor y calor. Aunque Diego y Carlos no eran sus hijos biológicos, el cuidado, la atención y los sacrificios que les brindaba la convirtieron en una verdadera madre en el corazón de los niños. Al final, la pequeña familia de Laura, aunque sencilla y humilde, seguía siendo el lugar donde Diego y Carlos encontrarían paz, alegría y un amor infinito. El amor es lo que Carlos necesitaba para superar cualquier barrera, y Laura demostró que, sin importar cuántos desafíos hubiera, el amor siempre ganaría y sería la fuente de vida y el motor para criar a los niños.